durante el primer siglo, cuando el Imperio Romano estaba en su clímax, comenzó a formarse un movimiento comunitario y contracultural en el extremo oriental del imperio. Comenzó entre el pueblo judío, quienes ya por siglos habían estado esparcidos por todo el mundo conocido. Todos los años viajaban a Jerusalén para sus fiestas sagradas en adoración al que llamaban el único Dios verdadero. Durante la fiesta de Pentecostés, los visitantes se encontraron con un grupo de judíos que de alguna manera podían hablar el dialecto nativo de cada uno de estos visitantes. Contaban historias acerca de un hombre llamado Jesús que había sido ejecutado por los romanos, pero que había resucitado de los muertos y había sido exaltado por Dios como el rey verdadero de Israel y de todo el mundo. Miles de judíos decidieron quedarse en Jerusalén para ser parte de este movimiento. Por su especial manera de vivir, empezaron a llamar la atención de sus vecinos y se ganaron el favor de quienes los rodeaban. Pero no de los líderes del templo de Jerusalén, quienes creían que se trataba de una peligrosa secta religiosa que debía ser frenada, hasta el punto de matar a piedrazos a Esteban, uno de sus líderes. Este sería el fin del movimiento de Jesús. ¿Pero lo fue? Vamos a ver si eso logró frenar el movimiento de Jesús. Lo vamos a leer en Hechos capítulo 7, verso 59. Y pido a Ingrid que nos dirija en esta lectura. Y repito, está en Hechos 7, desde el 59 hasta el capítulo 8, verso 13. Hola, buenos días. La lectura dice así: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe y les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Hermanos, esto es palabra de Dios. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Lo vimos. La muerte de Esteban, el asesinato de Esteban, no pudo frenar el avance de Jesús.
ni tampoco la persecución que comenzó en aquel momento en contra de la iglesia en Jerusalén pudo frenar este movimiento. Lo que sí provocó fue una diáspora hacia las regiones de Judea por el sur y Samaria por el norte. Con justa razón escaparon de Jerusalén, pues como vemos en el verso 3, la vida en comunidad se había hecho imposible. El nivel de violencia era extremo en contra de hombres y mujeres. Una violenta humillación y denigración física y verbal, ensuciando, arrastrando, maltratando y burlándose de ellos, mientras los sacaban de sus casas donde se reunían, donde se hospedaban, para meterlos en la cárcel. ¿De dónde sacó todo eso? De estas palabras que dice causaba estragos. Una palabra muy fuerte en el idioma original. De eso escaparon. Pero esto no diluyó el movimiento, no apagó el movimiento, no lo quebró, sino que lo esparció. Los que se esparcieron llevaron consigo lo que ahora era suyo, el evangelio de la palabra. Aún en medio de circunstancias terribles, las buenas noticias se esparcieron junto con ellos. Tal y como Jesús le había anunciado que serían testigos por toda Judea y Samaria. Creo que esto ya nos desafía a todos los que hemos pensado que todo tiene que estar bien en nuestras vidas, en perfecto orden, para que ahí recién podamos evangelizar. Para hablar de las buenas noticias. ¿Cómo voy a hablar de buenas noticias si todo está mal en mi vida? Esto nos muestra que aún en medio de los problemas podemos y debemos compartir el evangelio. De hecho, Dios usa nuestras dificultades, la persecución, los cambios en nuestra vida, las pérdidas, las enfermedades, los dolores, para esparcir su evangelio, esparcir sus buenas noticias. Así que quiero que desde ya estemos pensando, cambiando nuestra manera de pensar, para que nos atrevamos a evangelizar en todo momento de la vida, animados al ver este relato de lo que Dios ya hizo con su iglesia y que puede volver a hacer. Ahora, un ejemplo de evangelización en medio de esta diáspora es Felipe, uno de los escogidos junto con Esteban el mártir, escogido como un hombre de buena reputación, lleno del Espíritu y de sabiduría, escogido para que sirviera a las mesas. Felipe no era un apóstol, era solo un diácono. Y en ese sentido, era un buen representante de cualquier creyente que ahora, mientras escapaban de Jerusalén, iban evangelizando en su camino. Felipe se fue al norte, bajó desde Jerusalén, esta ciudad que estaba en lo alto, hacia Samaria, hacia una región despreciada por los judíos, que era símbolo histórico de la mezcla con otras naciones, una mezcla con otros dioses, símbolo de idolatría. A esa gente, Felipe anunciaba a Cristo. Miren los versos 5 al 8. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Toda esta gente unánime prestaban atención a lo que Felipe predicaba porque su mensaje era llamativo e iba acompañado de señales del poder de Dios. Y eso producía un gran gozo en la ciudad. Miren lo que Felipe estaba haciendo, predicando a Cristo, como Cristo, con el poder de Cristo.
¿Por qué digo eso? Porque Él llevó a Cristo a los despreciados, como Cristo mismo lo hizo, también como sus discípulos lo habían hecho ya. Iba acompañado de señales de que el poder de Dios estaba con Él. Felipe, el simple diácono, estaba haciendo algo grande, mostrando así la continuidad del ministerio de los apóstoles, la continuidad del ministerio de Cristo. Es decir, a través de Él, así como de otros creyentes, probablemente, en la dispersión, Jesús seguía obrando, Jesús seguía esparciendo su reino a través de personas como Felipe. Pero el sincretismo religioso de los samaritanos los hacía susceptibles a toda clase de creencias, como las que vemos en los versos 9 al 11, que dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. La gente estaba desorientada en sus creencias. Pero a ellos, Felipe evangeliza. Les anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y del nombre de Jesús, el Cristo. Esos que antes eran asombrados o deslumbrados con la magia del llamado gran poder de Dios, ahora escuchan y ven las señales del verdadero poder de Dios. Esos que antes, como un todo, desde el menor hasta el mayor, prestaban atención a quien pretendía ser un gran personaje, ahora unánimes, prestan atención y creen a Felipe, un siervo, un servidor del gran rey de todo el mundo. Esos que antes, por mucho tiempo, solo habían sido asombrados por las artes mágicas, ahora reciben algo más, algo distintivo, algo mejor. Las señales son mejores, las consecuencias para la vida de las personas son significativas. Son liberados de poderes demoníacos, son sanados de sus enfermedades, cambian su manera de vivir. No es algo que solamente los asombra, es algo que les trae beneficio. Y sobre todo, lo que marca la diferencia es el mensaje que va acompañado de estas señales. El mensaje con que Felipe los evangelizaba, estas buenas noticias. Eso fue lo que hizo, versos 12 y 13, que se bautizaran, que se identificaran con este movimiento. Esas señales, ese mensaje hizo hasta que el mismísimo Simón creyera. Esto es sorprendente. Samaritanos bautizándose. Los desorientados ahora están creyendo al mensaje y a la persona de Jesús. Están identificando con este movimiento judío. Los samaritanos, los enemigos, quieren ser como ellos. Están reconociendo su pecado y se están arrepintiendo, están cambiando sus creencias, se unen a la iglesia. Realmente eso es sorprendente en su contexto. Tan sorprendente que cuando los apóstoles se enteraron, los apóstoles que estaban en Jerusalén todavía, se enteraron de lo que estaba pasando allá en el norte, en Samaria, mandaron a 2 de los suyos a ver esto. Miren los versos 14 al 17. Al llegar, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dios había aguantado el derramamiento de su Espíritu sobre los samaritanos hasta la llegada de los apóstoles. ¿Para qué? Entiendo yo
que es para demostrar que la iglesia se había esparcido, para demostrar que la iglesia no se había dividido. No era otro ministerio, no es como que el ministerio de los apóstoles fracasó y nació otro tipo de iglesia con otras creencias. No, es lo mismo. Y Dios aguanta la entrega de su Espíritu Santo hasta que lleguen los apóstoles para mostrar que hay una continuación del ministerio de los apóstoles. Y no es algo alternativo. Así que los apóstoles fueron y apoyaron la misión en Samaria. Validaron la obra de Felipe. Oraron por los que habían creído. Le impusieron las manos. Se identificaron mutuamente con ellos. Y lo identificaron a los nuevos creyentes como hermanos al imponerles las manos, para que finalmente recibieran el Espíritu Santo. Cuando Simón, el que había creído, este mago, que había creído y se había bautizado, cuando él vio lo que los apóstoles hacían, mostró su verdadero corazón. Ese corazón hambriento de poder. Y dejó en evidencia que todo había sido una actuación. O en el mejor de los casos, solo una conversión superficial. Miren los versos 18 al 23. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme a mí también ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. ¿Saben qué? Yo le había creído a Simón por harto rato. Me sorprendió que él se convirtiera. Hasta me alegré por Simón. Hasta que leí detenidamente el verso 24. Y lo pongo en la traducción, versión, la Biblia de las Américas. Creo que hace una mejor traducción porque parte con un pero. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Pedro lo había reprendido, lo llamó al arrepentimiento y a rogar para que Dios lo perdonara por su falsa fe, por su actuación de bautismo, por su hambre de poder, por querer sobornar, por querer ocupar el lugar de Dios incluso. Pero Simón no se arrepintió. Ni tampoco él rogó al Señor como Pedro le había dicho, sino que solamente tuvo miedo del castigo y pidió que ellos oraran por él. Y ahí quedó. Ahora sí vemos esta historia de lo que Felipe ha estado haciendo. Creo que nos desafía a aquellos que muchas veces nos hemos sentido incapacitados para anunciar las buenas noticias de Jesús a otras personas. Pero mira el ejemplo de Felipe, que aún no siendo uno de los 12, fue y evangelizó a personas desorientadas, personas como muchas personas que nos rodean, que están desorientadas y que creen cualquier cosa, que viven engañados, como quizás nosotros vivíamos en algún momento. Personas que están asombradas por cualquier superstición y que están perdidos sin el Evangelio.
He visto personas cercanas a mí, personas que tienen una ensalada de creencias. Personas como los samaritanos. Personas que incluso agarran un poco de evangelio, un poco del Dios de los cristianos y un poco de todo lo demás. A personas como esas podemos llevarle las buenas noticias. Porque también he visto, tanto en este ejemplo bíblico como en mi vida, he visto cómo el evangelio llega a personas que tenían la ensalada y los transforma. O quizás tú aquí estás así, desorientado. Pon atención a las buenas noticias de que el Hijo de Dios vino para rescatarte y darte una nueva vida. Esta es la única verdad. Ahora, Felipe no solamente esparció el evangelio a los desorientados del norte, sino que también a un judío de segunda clase, del extremo sur, de África. Los versos 26 y 27 nos muestran que, obedeciendo a un ángel del Señor, Felipe viajó por el desierto hacia el sur hasta encontrarse con un eunuco etíope, encargado de los tesoros de su reina. Este personaje regresaba de Jerusalén, así que quizás se trataba de un etíope convertido al judaísmo, un prosélito. Y me imagino que, como volvía a Jerusalén, no había tenido una muy buena experiencia ahí visitando el templo. Porque aunque su deseo era adorar a Jehová, lo más probable es que no haya podido hacerlo plenamente. Porque aunque era un alto funcionario del reino de Etiopía, entre los judíos era un marginado, un judío de segunda clase. Él era un prosélito. Y aunque podía adorar en el templo, solamente podía llegar al patio de los gentiles. Había en el templo una segregación que solamente a él le permitía llegar hasta el primer patio, no acercarse más a la presencia de Dios. Pero peor aún, por ser eunuco y tener sus genitales mutilados, era considerado impuro. Así que no podía participar de la asamblea y del culto al Señor. Y tampoco, por el hecho de ser un eunuco, tampoco podía ingresar a las áreas más sagradas del templo. Quizás, y aquí es conjeturas nomás, pero quizás por eso, y me imagino, venía leyendo el rollo del profeta Isaías, porque me imagino que alguien le dijo, lo siento, tú no puedes entrar, pero mira, lee el profeta Isaías, hay esperanza para ti, lee el capítulo, bueno, yo no tenía el capítulo, pero digamos que lee la sección que nosotros conocemos por Isaías 56. Que hablaba de una futura inclusión de los eunucos en la comunidad de Dios. Quizás por eso, realmente, solamente quizás digo, quizás por eso venía leyendo Isaías. Venía en su carruaje, leyendo en voz alta, como se hacía en aquella época, y como es una buena práctica todo esto, leer la Biblia en voz alta, ayuda mucho a comprenderla. Pero venía leyendo y Felipe, que estaba ahí en el camino, en obediencia al Espíritu, se acercó al carruaje y lo escuchó. Y le dijo, versos 30 al 33, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él.
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. No lo dice, pero véanlo en su Biblia, Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope buscaba al Señor, pero no podía adorarle plenamente. Leía las Escrituras, pero no entendía su significado y no tenía quien lo guiara. Pero ahí estaba, por la providencia de Dios, por mandato del Señor. Ahí estaba Felipe, impulsado por el Espíritu, para explicarle Isaías 53, que muestra al siervo sufriente, con el que Jesús se había identificado. Pero también ese siervo sufriente que recuerda al recientemente asesinado Esteban. O que evoca el sentimiento que estaba viviendo la iglesia perseguida en ese momento. Así que también me imagino que Felipe tenía este pasaje a flor de piel para poder responder al eunuco, para responder las preguntas que hace el eunuco, versos 34 al 35. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe dice, este pasaje lo conozco. Entonces Felipe, comenzando con ese pasaje de la Escritura, les anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Con el mismo evangelio de la palabra que había anunciado a los samaritanos, Felipe ahora evangeliza a este alto oficial marginado que buscaba a Dios. Por eso, al ver agua, el eunuco dice, verso 36 al 38, dice, ¿qué impide que sea yo bautizado? Quizás él ya había experimentado el bautismo para hacerse judío. Así que entiende que ahora que había creído las buenas noticias de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, él podía bautizarse para por fin ser incluido plenamente en la iglesia, como el pueblo y la familia de Dios. Escucha el Evangelio, las buenas noticias, predicadas por Felipe, ve agua y dice, ahora yo quiero ser de esta nueva familia. Bautízame. Y más adelante dice, fue bautizado, ¿cierto? Y cuando Esteban es llevado por Dios a otro lugar, tema de conversación para un grupo en casa, por ejemplo, el eunuco se va gozoso, lleno de alegría, por la nueva persona que era y porque ahora pertenecía a esta iglesia. ¿Verdad? Hay tantos detalles que podríamos aprender de este evento del eunuco. Pero creo que para muchos de nosotros sería útil darnos cuenta que, aunque muchas veces hay desinterés en Dios, no deberíamos pensar así. Porque hay muchos realmente interesados en Dios, que buscan a Dios. En verdad, hay tantas personas a quienes el sistema religioso les ha fallado. Personas que han sido despreciadas y marginadas, pero que insisten en buscar a Dios sin saber cómo. Personas que necesitan ayuda. Personas que necesitan el Evangelio para encontrarse verdaderamente con Dios. Necesitan un amigo que los escuche. Un amigo que responda a sus inquietudes. Que le explique sus dudas respecto a la Biblia. En el mundo no hay puras personas que rechazan a Dios porque
no quieren encontrarlo. Hay un grupo importante de personas que quieren encontrar a Dios y que incluso hacen el esfuerzo y abren la Biblia o tratan de orar, pero les falta alguien que les predique el Evangelio. Así que dejemos que Dios esparza el Evangelio por medio de nosotros. Pidámosle a Dios que nos dé oportunidades para evangelizar a los desorientados, como los samaritanos, y a los que buscan a Dios y no saben cómo. Que nos permita llevar el Evangelio a los que aparentan ser poderosos y a los débiles. Que nos permita llevar el Evangelio a los que están cerca y a los que han sido marginados. No estoy hablando de una oración políticamente correcta. Estoy hablando de todos los días, Señor, antes de subirme a la micro, antes de subirme al metro, antes de encontrarme con mi compañero de trabajo, antes de ir al club deportivo, antes de juntarme con mi familia. Señor, por favor, permíteme predicar el Evangelio, amén. Y hablo con las personas. Y funciona, realmente. Yo de las pocas veces que he sido exitoso en compartir el Evangelio, digamos, que he sido valiente para compartir el Evangelio, ha sido porque antes he orado, Señor, dame una oportunidad. Y las oportunidades aparecen. Oremos de esa forma. Estemos dispuestos a que el Señor nos utilice, aún en medio de nuestras dificultades. Porque tenemos este ejemplo de personas que esparcieron el Evangelio, aun cuando no eran los apóstoles, aun cuando eran los servidores de las mesas, aún en medio de la persecución, se atrevieron y esparcieron el Evangelio por todo el mundo conocido. Y después continúa este movimiento hasta que llega a países como el de nosotros. Oremos de esa forma y dejemos que el Señor nos utilice para la extensión de su reino. Oremos. Señor, hemos visto aquí en Hechos y antes también que tenemos un llamado a ser valientes para predicar. Pero a veces nos cuesta, es difícil, hay dificultad, hay persecución. Permítenos ser animados por el ejemplo de nuestros hermanos hace tanto tiempo. En medio de esa persecución, fueron y predicaron a todo tipo de personas. Solamente lo hicieron siendo fieles a tu Evangelio. Así queremos ser nosotros. Danos la oportunidad de hablar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a cualquier persona. Hablar únicamente del Evangelio, de las buenas noticias, de lo que tú hiciste por la humanidad. Y de esa forma podamos esparcir tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.